probablemente ustedes vean esta imagen y me digan qué tiene que ver esto con las políticas educativas. Yo lo que les puedo plantear es que hay tres ejes para pensar esta asignatura y no podemos pensar la educación por fuera, las políticas educativas, que son políticas específicas, por fuera de el resto de las políticas que se plantean desde el gobierno, desde los distintos gobiernos, es decir, políticas gubernamentales, estatales, y por fuera de las concepciones de nación, los distintos modelos de acumulación que se fueron desarrollando y que, si ustedes bien ya tuvieron historia argentina, no vamos a ver historia argentina, pero sí este recuerdo de pensar en el contexto en el que surge nuestro sistema educativo, en el que se desarrollan determinadas políticas, es importante para comprender para comprender nuestra actualidad. Y me parecía interesante traer algunas de las epidemias que han tenido y tienen registro en la historia argentina. Esta fue quizás la imagen muy difundida del año pasado, que es un cuadro que está en Uruguay, es de un pintor uruguayo, Juan Manuel Blanes, y se llama, bueno, un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires. Allí lo que observan es esta pobreza. Yo les dejé otras imágenes del Archivo de la Nación, esta pobreza que observan los funcionarios del Estado. El joven es Argerich y el hombre mayor era el que en ese momento era el director de salud, que era José Roque Pérez. Ingresan a esta vivienda traídos por este adolescente, muchachito, diríamos, y fíjense que detrás hay una cantidad, hay personas que están como mirando así a ver qué pasa en esa casa, que no salía nadie y se escuchaba llorar un bebé. Bueno, ese bebé que lloraba, su madre ha fallecido, ¿no? Lloraba de hambre, y detrás está también el padre fallecido, ¿no? Es decir, la tragedia de este niño, la tragedia de una situación, esta idea de un relato individual, de un caso individual, para tomar conciencia de un hecho, ¿no? Que podía presentarse como noticia, que podía presentarse con cantidad de registro de números de muertos, de infectados, ¿no? Pero que hasta que no cobra la imagen un relato biográfico, muchas veces no se tiene esa empatía hacia la situación que se está viviendo. Entonces, creo que este cuadro a modo de crónica muestra las distintas sociedades, las diferencias y cómo estas pestes atacan con más virulencia, obviamente, a los sectores menos acomodados, ¿no? Los sectores ricos de Buenos Aires abandonaron las casas del sur esas casonas y se fueron al campo, en su mayoría que podían, porque eran la oligarquía argentina, ¿no? Quienes quedaron a la buena de que alguien, vamos a llamarle Estado, le vamos a llamar sociedades de beneficencia, que dependían de ciertas instituciones como la Iglesia. Es decir, ¿quién se va a encargar de aquellos que no tenían los recursos para escaparse o no tenían los recursos para tener mejores condiciones de vida y a su vez afrontar esta peste, ¿no? Esa es, creo, la pregunta: ¿quién se encarga, ¿no? En un modelo contemporáneo del sálvese quien pueda. Entonces, aquí, bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver este vínculo de la peste, de la fiebre amarilla, que se dice ya está finalizada para 1871?
con la educación. Bueno, es ese marco de una sociedad sumamente desigual, de gobiernos oligárquicos, que van a consolidar lo que va a ser después la generación del 80, marcados por un clima de fuerte positivismo. Y dentro del positivismo nos interesa destacar al higienismo. Ese es el marco en el que se va a poner en tensión también, en esta construcción del Estado Nacional, lo que va a ser la primera ley nacional de educación general básica, que es la ley 1420. Se sanciona, y yo ahí les dejo un mapita en donde ustedes pueden ver la diferencia de provincias y territorios nacionales. Lo que está marcado son los territorios nacionales, o sea que eran territorios que no elegían a sus propios gobernadores, sino que los gobernadores eran enviados por el gobierno nacional. Fíjense que esta ley 1420 podía ponerse en vigencia rápidamente en estos territorios nacionales. En las provincias, ¿qué empezaba a pasar? Y bueno, las provincias tenían que definir sus propias leyes provinciales de educación que debían estar a cargo, es decir, debían estar en sintonía con la ley nacional, ¿no? Es decir, no, son provincias, dependen de este marco que es la nación. Entonces, sin contradecir la ley 1420, iban a tener que organizar los sistemas educativos provinciales. Igualmente, las escuelas eran nacionales. ¿Quiénes daban clases? Y bueno, los que generalmente brindaban clases eran, y esta es una concepción que la habrán visto ustedes ya en Fundamentos de la Educación probablemente, que hasta que no aparece esta idea del derecho a la educación y de una función de los estados, la educación en su mayoría iba a estar a cargo de la iglesia, ¿no? Y eso es un resabio colonial que vamos a tener en nuestro país y que por lo tanto esta generación del 80 lo va a poner en disputa, ¿no? Decía, bueno, eso es atrasado, estaban las famosas escuelas parroquiales, en donde iban todos los chicos juntos, generalmente eran para una niñez más ligada a la pobreza. Las familias acomodadas pagaban sus propios educadores, sus propios maestros. Entonces, bueno, ¿qué se enseñaba? ¿Cómo se enseñaba? Si estaba graduado, no, estaban todos juntos y se enseñaba lo que se consideraba que tenía que aprender de acuerdo al pastor, al sacerdote, ¿no? La ley de educación general básica implicó un cambio en ese sentido, porque ahora es el Estado el que toma este poder, diríamos. Previo a la sanción de la ley, hubo todo un debate en la sociedad que se visibilizó en el primer congreso pedagógico que se hace en 1882, ¿no? Es decir, estamos naciendo como nación, como Estado Nacional, consolidándonos como Estado Nacional con un contexto de un debate de nuestro sistema educativo, ¿no? En ese sentido parecía interesante. Entonces teníamos, por un lado, la ley 1420, que consolida, podríamos decir, un sistema educativo nacional vinculado a la construcción del Estado-Nación, vinculado a la generación del 80 y específicamente vinculado también a la arista de los higienistas, ¿no? Que es en el marco de las teorías positivistas, eran quienes pretendían que las ciudades fueran ciudades saludables. En ese contexto se piensa la escuela como una manera de introducirse en las familias para modificar ciertos hábitos e instalar hábitos ligados a la higiene, ¿no? El lavado de manos,
bueno, la arquitectura escolar también se vincula a ello, esta idea de aulas que tengan ventanas para que ingrese la luz natural y para que también haya ventilación de estos espacios. En el 1918, nosotros teníamos en ese momento en la Argentina una epidemia que es la famosa fiebre amarilla, fiebre española. La epidemia de fiebre española afectó incluso, por ejemplo, hubo cierre de teatros, hubo, bueno, suspensión de clases, hubo, cuando venían de otros países, a los inmigrantes se les obligaba a hacer cuarentena, se prohíben visitas, reuniones de personas, procesiones, ¿no? La suspensión de clases fue dada a partir de un adelantamiento del fin del año escolar, ¿no? Entonces eso dio un margen. Muy similar a lo que pasó con la gripe A. Ustedes deben recordar cuando tuvimos la gripe A en nuestro país, 2009, lo que se hizo fue adelantar el periodo de receso invernal. Entonces, hubo pero fue es decir, lo que se llama cotidianamente las vacaciones de invierno se adelantaron. Entonces, y bueno, se prohibió también visitas a lugares, la higiene de manos y demás. Y las otras imágenes están vinculadas al brote de poliomielitis que tuvimos en el 56 en nuestro país. En 1956 teníamos un gobierno dictatorial, era la dictadura cívico-militar. Y ese guardapolvo con esa bolsita que tenía el camfor, es una enfermedad que ataca a las niñas. Entonces, obviamente que las clases se suspendieron en ese momento e incluso cuando llegan el gobierno dictatorial no reacciona rápidamente, se dejó estar y el brote de poliomielitis se volvió sumamente impactante en la cantidad de población a la que afectó. Los hospitales habían colapsado, había un pánico en la sociedad, porque aparte, bueno, imagínense, ataca a las niñas, entonces era, bueno, yo a mi hijo no lo quiero sacar a ningún lado, no quiero que se junte con otro, no vaya a ser, ¿no? Muchos que tenían oportunidad se iban al campo, se iban a la zona ligada a la naturaleza. Fue tal el desastre que hubo en nuestro país que la Organización Mundial de la Salud obligó a Estados Unidos a exportar vacunas a la Argentina. Y la llegada de las vacunas y los centros de vacunación fueron las escuelas, porque como atacaban niños. Entonces, esa estampilla es en agradecimiento a este envío de vacunas, que cuando el Estado Nacional no hace nada, terminas quedando a la deriva. Y bueno, aparecen organizaciones vinculadas a tratar a la rehabilitación y al tratamiento de la sociedad civil en ese momento también.